Porque hay muchas iglesias que tienen sus ministerios organizados, algunos en forma bíblica y otros en forma humana, ¿no? Pero haciéndola prevalecer como si fuera un fundamento bíblico, ¿no? Entonces hay gente que dice, el apostolado no existe, porque la Biblia dice que los apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Jesús. Sí, uno de ellos se ahorcó, se quitó la vida. Y en el libro de los Hechos dice que eligieron a un sucesor de aquel que se había quitado la vida. Pero también la Escritura enseña que hay ministerios, y esos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, usted como creyente que tiene tiempo en las cosas de Dios o no, pero que pertenece a una iglesia cuyos fundamentos y principios son apostólicos y proféticos, tiene que conocer las manifestaciones del Espíritu Santo. Tiene que tener conocimiento escritural para saber qué decir en los momentos en que personas, a veces bien intencionadas, que tienen dudas porque han sido en su presencia, han oído críticas sobre diversidad de ministerios. Y yo quiero hablar un poquito de dones y ministerios esta noche, porque es necesario que a veces aclaremos la palabra de Dios. En una ocasión me invitaron a predicar a una iglesia de gente conocida, y me dijeron, ¿sabe por qué lo invitamos? Porque usted no habla de lo apostólico y profético. Sin embargo, la Biblia dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 48, dice que perseveraban unánimes, significa en una misma mente y en un mismo espíritu. Y dice que esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Es decir, los 4 pilares que sostienen la estructura de la iglesia. Vamos a leerlo un poquito ese pasaje para que podamos empezar con un fundamento fuerte. Ahora tenemos ¿cómo se llama? Publicidades hasta en la Biblia. Vamos a tener que volver a la Biblia de hojas y no habla eso. Y habla su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, creo que es verso 42, si no me equivoco. Sí, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, Hechos 2:42, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que hay 4 columnas que sostienen la iglesia. Doctrina apostólica. Entonces, ¿dónde queda aquel que dice, yo no acepto lo apostólico y profético? La iglesia que se formó en Jerusalén en el día del Pentecostés era una iglesia que tenía como base la doctrina apostólica. Si usted no quiere aceptar el problema de usted, si alguien de los que me está viendo me va a cerrar la puerta de su iglesia porque creo la doctrina de los apóstoles, pues hágalo. Yo te invité precisamente porque vos no hablas de apóstoles y profetas. No, yo hablo de los dones del Espíritu. Yo enseño la doctrina de los apóstoles porque eso es lo que la iglesia que nació en Jerusalén enseñaba. Entonces dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Este es un punto fundamental, no en la división de unos y otros, sino en la comunión, en la unidad del Espíritu. Dice que la unidad del Espíritu tiene como vínculo la paz. Eso dice Efesios capítulo 4.
Allí usted va a encontrar que nosotros debemos permanecer en el vínculo de la paz. La iglesia tiene que ser una iglesia pacífica, no una iglesia que divide, que pelea, que discute entre hermanos, y a veces discutimos desde una postura religiosa, y cuando discutimos como religiosos podemos sumarnos tranquilamente a la fila de los musulmanes, de los perseguidores de Israel, ¿no? Porque a veces parece que fuera tan fuerte lo que nosotros decimos como doctrina o como institución, pero la doctrina tiene que ser a la luz de la palabra. No existe otra doctrina. Entonces dice la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es el partimiento del pan? Si bien es cierto que la gente comía en las casas, dice, con alegría, sencillez de corazón, y nadie decía ser dueño de nada, sino que todos tenían las mismas cosas en común. ¿Qué nivel de inocencia produjo el arrepentimiento y el Espíritu de Dios derramado en la vida de esta gente? Que le perdieron el interés a las cosas materiales. Hoy la mayoría de los creyentes dicen lo mío es mío y lo tuyo es mío. O sea, son los dueños de todo, de lo de ellos y de lo tuyo. Sin embargo, dice que acá nadie tenía, sino que todos perseveraban en la doctrina, en la comunión y el partimiento del pan, que tenía que ver con la Santa Cena. Yo conozco gente que usted le pregunta, y muchos cristianos me están escuchando, y mayormente los que pertenecen a iglesias pentecostales no participan de la Cena del Señor, pero sí de las ventas de empanadas. Y nos dice acá, y perseveraban en la venta de empanada, pollo, choripán. No, el partimiento del pan. No el pan lo partían al medio para meterle un chorizo y venderlo. No. El partimiento del pan era la Santa Cena, la Cena del Señor. Es decir, fíjese, una iglesia bien plantada tiene que tener 4 pilares. Para que esta casa se sostenga, tiene 4 columnas en cada esquina. Y una de ellas le podríamos poner doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. 4 columnas que pueden sostener una estructura. Entonces, si un creyente quiere mantenerse firme, necesita estar empapado de estas 4 cosas. La lectura bíblica es algo que se ha dejado hacer. Entonces, al desconocer, por ignorancia, cometemos errores. Mira lo que dice el 43. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No había celos, no habían envidias. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Libertad de qué? La gente cree que es libertad de los demonios. No. Libertad de los celos, libertad de la envidia, libertad de la crítica, libertad del mate con lengua. Donde está el Espíritu de Dios hay una nueva formación, una nueva estructura, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza dice que está creada según Dios, en la santidad de la verdad de Dios. Es decir, si yo estoy en Cristo, pero mi lengua sigue estando afilada, dice que la lengua está llena de veneno mortal y es agitada por el mismo infierno. O sea, que es un miembro muy pequeño que está en un cuerpo a veces tan grande, pero que enciende tan grande bosque. Una lengua que no está controlada puede destruir amistades, familias, esposos, esposas, hijos. Por eso dice que esta gente estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad
de cada uno. Epa, yo no voy a andar dándole a otro, si quiere que trabaje. ¿Me entiende? Esa es la doctrina de hoy. La iglesia egoísta. La iglesia que no abre la mano, pero que quiere abrir la mano solo para recibir, pero no para dar. El corazón de Cristo fue un corazón dadivoso. Dice que en algún momento una multitud de gente, mujeres, ancianos, niños, se quedaron allí recostados sobre el pasto porque habían venido a escucharlo a Jesús, a escuchar sus enseñanzas, sus sermones de distintos lugares. Y muchos habían sido sanados, liberados, y la gente se quedó allí porque, aunque no había un hotel 5 estrellas, no había una cama donde dormir, no había más nada más lindo que estar ahí donde Jesús estaba. Entonces viene uno de los discípulos y dice: maestro, dile a la gente que se vaya. Hay otras aldeas cerca, que se vayan, porque la hora es avanzada, Señor, no tenemos comida. Y Jesús le dice a los discípulos: y bueno, denle ustedes de comer. Y Juan le agrega un condimento a este relato bíblico, dice: pero él ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, Jesús está probando el corazón de estos discípulos, sabiendo que hay una necesidad, hambre, sabiendo que otras necesidades, enfermedades, posesión diabólica, problemas de diferentes índoles ya habían sido suplidos, pero ahora faltaba la materia. Y muchas veces nosotros creemos que Dios solo puede suplir lo espiritual, pero no lo material. Y Jesús le dice a los discípulos: deben ustedes comida, ¿no ven que tienen hambre? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que entre la multitud habría alguien que ofrecería 5 panes y 2 peces. Y él ya sabía que de esos 5 panes y 2 peces, él haría un milagro de multiplicación. Y que la gente sería saciada con una pequeña porción dada simplemente en fe y traída con la fe inocente de un niño que dijo: con esto algunos van a comer. Y como él sabía que eso iba a pasar, él estaba probando el corazón de los discípulos. Y empezó un movimiento: che, ¿y de dónde sacamos? ¿Qué hacemos? ¿Levantaremos una ofrenda? Para ver, pero, y uno dice: pero son como 5.000, ¿dónde vamos a ir a comprar 5.000 kilos de carne? Y el otro dice: ¿dónde vamos a ir a comprar 5.000 kilos de pescado para darle un poquito a esta gente? Y cuando trajeron lo poco que había y lo pusieron a los pies de Jesús, Jesús podría haberse consagrado ese día, haberle dicho: Padre, multiplica estos panes y estos peces, porque estos incrédulos no creen que yo puedo. No. Él dijo: Señor, multiplica. Gracias te doy por el pan de cada día. Ahora multiplícalo para que esta multitud pueda comer. ¿Y a quién se lo dio? ¿A la gente para ser el héroe? No, a sus discípulos, para que sus discípulos lo compartieran con la gente. Es decir, Jesús siempre trabajó en un orden, y en un orden que es el que hoy necesitamos recuperar como iglesia. Todo el mundo quiere ser apóstol porque el apostolado para muchos inocentes representa un ministerio de poder. Yo soy el apóstol, soy la autoridad máxima, soy el techo del ministerio. Y a veces está más apagado que un cigarrillo de borracho. Pero él cree que como es apóstol, todo el mundo le tiene que rendir honor. No es así, el apostolado pasa por otro lado. El apóstol es padre. El apóstol tiene una característica: abre puertas. El apóstol permanentemente abre iglesia, está buscando lugares donde meter el evangelio, donde establecer hombres, personas para que la obra de Dios crezca. Ese es nuestro apóstol Juan Carlos Sosa. Y no porque trabajemos bajo su ministerio, no he visto otro hombre. En este mes, no sé si 5 o 10 iglesias fundó acá, en lo poquito que anduvo ahí en Corrientes, Córdoba,
donde Él va, se abren las puertas. Él es un padre. Pero no todo el mundo trabaja de esa forma. Hay apóstoles que te dejan la fotito para que vos de vez en cuando lo mires, y abajo no dice, hijo te amo. Dice, mi CBU es para que le vea la cara en la foto, y no te olvides del CBU porque hay que mandar plata. ¿Me entiendes? Entonces, hay que aprender, hay que tener las características que tenían esta gente. Un corazón genuino, que vendían sus cosas, compartían sus bienes. Y según la necesidad de cada uno, ellos daban de lo que tenían. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Mire, ¿a quién no le gustaría tener un vecino de esta clase? Que venga y le diga, mire, doña Carmencita, hice estos churrasquitos y justo llegó mi hijo, pero se los puedo dar. ¿Cómo hará usted que capaz que hace días que no come churrasco? ¿Y usted qué le diría? Venga para acá, mi viejo. Pero mañana usted haría una torta frita y saldría con el platito y diría, vecina, a otra que está sin trabajo, desempleada, aquí tiene para compartir, Dios le bendiga. ¿No? A veces le golpea la puerta a un vecino y usted debe venir a pedir azúcar. Decir que no estoy. Acá no se practica eso, ¿no? Decirle que no estoy. Me contaba hace unos días un chico, dice que el papá le dijo, le venían a embargar el vehículo porque no había pagado no sé cuántas cuotas. Y su papá le dijo a su hijo, anda a decirle a esos tipos que están afuera que no estoy. Y salió el nene para afuera, que ahora es un hombre grande, ¿no? Y contaba él con toda la gracia, y dice, yo salí para afuera y le dije a 2 policías y un juez, dice mi papá que no está. Así que lo sacaron para afuera al padre y se llevaron la llave del auto, y el padre después lo quería matar al hijo. Esta gente no eran de ese calibre, gracias a Dios. Dice, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, el evangelismo se daba con obras. No estaban en las esquinas, arrepiéntase, porque Cristo viene. Porque yo he escuchado las prédicas, a veces salen pasar por acá y salen y le dicen, che, ahí vive un pastor y te predican acá al frente como que te vas al infierno. Pero no traes un plato de comida para el necesitado. No traes una bolsa de ropa y le das al necesitado. Entonces, el Espíritu añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Sí, gloria a Dios, tremendo la obra del Espíritu. El Espíritu sigue añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Pero cuando hay gente que tiene la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, cuando la gente tiene la amabilidad de comer en las casas con alegría y sencillez de corazón, y cada uno de los que necesita, según la necesidad de cada uno, le era suplida la necesidad no por el gobierno, sino por la iglesia. Porque hoy hay gente que se jacta, ¿qué te hace falta? Che, te traigo. Y están en un lugar político y desde ahí van y dicen, necesito llevarle mercadería a una persona, pero no la sacaste vos de tu bolsillo. Entonces vos lo que estás haciendo simplemente, sos un medio, sos un puente. Pero acá la iglesia no decía, y vinieron a Herodes y le dijeron, don Herodes, acá tenemos mucha necesidad, tenemos que suplirla. No, ellos daban de lo que tenían. Y esto la iglesia lo ha perdido. ¿O no? ¿Cuántos pueden decir amén? Dígale a alguien que dé algo. Había un predicador que decía que la iglesia de este tiempo tiene manos de bebé. ¿Cómo son las manos de bebé?
Hay gente que tiene mano de bebé. Y lo triste es que una mano cerrada no solo no da, sino que tampoco no recibe. A menos que esté abierta. Entonces, debemos cambiar la modalidad. Y yo quiero venir a 1 Corintios capítulo 12. Dice, ahora bien, el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo volvemos a leer, 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, verso 5, pero el Señor es el mismo. Verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Fíjense que habla del Espíritu, del Señor y de Dios el Padre. Es decir, acá está la doctrina por el piso de lo solo Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura es específica. Dice, hay diversidad de dones. La iglesia primitiva y la iglesia de este tiempo necesita dones, habilidades espirituales, habilidades especiales dadas por el Espíritu de Dios para poder hacer la obra de Dios. Y esa diversidad de dones es dada por el Espíritu. ¿Por qué Espíritu? Por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que el que reparte, el que equipa, el que imparte sobre la gente dones es el Espíritu Santo. Ahora el verso 5 dice, hay diversidad de ministerio. La palabra dones ya fue suplida. Ahora vienen ministerios. Y Efesios capítulo 4, verso 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y cuando dice, ¿quién es el que constituyó? Dice que fue uno que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. ¿Y quién es aquel que subió, sino aquel que primero también descendió hasta lo profundo de la tierra? Está hablando de Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo equipa a la iglesia con dones. Pero el Señor Jesús aparta personas para el ministerio. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablemos de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, estamos hablando de gente separada por Dios mediante un llamado para ejercer un oficio a través del cual podamos aportar para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones los da el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, vuelvo a decirle, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero el Señor es el mismo, es decir, el que da esa gracia, el que da ese llamado para que uno pueda acudir a uno de estos ministerios, es el Señor Jesús. Ahora, hay diversidad de operaciones. Míreme y présteme atención, porque muchos años en la iglesia, mayormente de raíces pentecostales, y no tengo nada contra ellos porque yo he nacido ahí, se hacían operaciones. Entonces habían personas que se hacían estar bajo un éxtasis, bajo un proceso en que el Espíritu de Dios le tomaba la mente y los sentidos, y traían a una persona que ellos creían que estaba enfermo o sabían que estaba enfermo, y lo ponían delante de todos la iglesia, lo acostaban, y algunos hacían como que extirpaban cosas y decían bisturí, anestesia, yo lo he visto, no me lo contaron. Y hacían que operaban, que sacaban tumores, que sacaban un corazón y ponían otro. Y el texto para hacer esa
práctica, vamos a poner así para no ofender a nadie, era de que la Biblia dice hay diversidad de operaciones. Entonces ellos operaban en el Espíritu. Y yo sé que alguno me va a escribir al Facebook y me va a decir, ¿usted no cree en el Espíritu Santo? Sí. ¿Y usted no cree en las operaciones? No, en la diversidad de operaciones que dice la Biblia, creo. Miren lo que dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios el que hace todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Escúcheme, mírenme un poquito. Que los dones, que los ministerios tienen una función. Y hay un diseño a través del cual Dios va a operar en mi ciudad, en mi barrio, en mi comunidad. Y Él es el que organiza y programa. ¿Quién? El Padre, Dios. Él tiene programado planes y proyectos con el lugar donde estamos, con la iglesia, donde está la iglesia establecida. Y esos planes pueden involucrar gente que hoy no sabe nada de Dios, puede involucrar a gente del gobierno, puede involucrar a gente del poder, a gente de la justicia, puede involucrar a gente de dinero, porque Dios es el que genera las operaciones. Él es el que tiene el diseño y Él dice, voy a hacer tal cosa en tal lugar. Esa es una operación. Porque está hablando en términos bélicos, en términos de guerra, y cuando un ejército mueve un general, cuando un ejército mueve una tropa hacia un determinado lugar para llevar adelante una acción, se dice una operación. Y a eso se refiere la Escritura. Aquí hay diversidad de actuaciones de Dios mediante los dones y los ministerios, que no son locura de gente natural, sino diseños de Dios, planes de Dios, propósito de Dios. Por eso es que la iglesia necesita interpretar en este tiempo los días que nos toca vivir, y en estos días que nos toca vivir debemos interpretar lo que Dios quiere hacer. Y como dijo Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando él iba respirando amenazas y muerte hacia Damasco con un sinnúmero de cartas que lo autorizaban a destruir creyentes, a matar personas que él creía que estaban en una fe equivocada, y eso eran los cristianos. Cuando él va de camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesús, él cae del caballo porque una luz lo resplandece y cae al piso. Y lo primero que escucha Saulo, porque deja de ver en ese momento, una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que Saulo dice? ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú continuamente persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Jesús le da esta palabra, le está diciendo, no puedes pelear siendo humano contra un poder sobrenatural, divino, como soy yo. Es imposible que tú pelees conmigo y me venzas, le está diciendo Dios. Por eso le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿qué dice este hombre cuando ve que está peleando con Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el punto a través del cual se da inicio a la vida espiritual, al llamado de Dios para Saulo, que se convierte en Pablo. Es decir, hay un cambio de naturaleza, un cambio radical, profundo. Pero Dios toma a ese hombre cargado de una cultura religiosa y lo vacía. Le saca mediante revelación, porque dice que a él le fue revelado el Evangelio, mediante cosas que Dios le fue abriendo los ojos y haciendo entender. Dios echó por tierra el espíritu religioso que había en él, lo vació de todo celo, porque él era fariseo, lo vació de todo celo, lo vació de toda persecución
de todo fanatismo religioso y le abrió los ojos, no solamente físicos, porque el día que se encontró con Jesús quedó ciego por 3 días. Dios le abrió los ojos espirituales y comenzó a revelarles los misterios de Dios. ¿Qué son misterios? Aquellas cosas que son reales, pero que están ocultas, que nadie las ha visto ni tampoco interpretado. Eso se llaman misterios. Y Dios reveló misterios a un hombre que Dios lo había llamado para producir cambios dentro de lo que era su propia iglesia. En estos días necesitamos una activación de los dones de Dios. En estos días necesitamos un despertar del Espíritu Santo. Yo los veo a ustedes, mire hermano, yo veo en ustedes como que no entienden, como que no interpretan. Pero tampoco veo vida de Dios. Que usted venga y me diga, mire pastor, tuve una visión, Dios me habló esto, me dijo esto, que hagamos esto, que hagamos aquello. Nadie, desde los 3 años, 4 que estoy acá arriba, nadie me lo ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque hemos crecido en iglesias religiosas. Y nosotros calmamos nuestra sed religiosa asistiendo al culto. Mientras yo asista al culto, yo estoy bien con Dios. Mientras yo diezme, estoy bien con Dios. Mientras yo ofrende, estoy bien con Dios. Pero, ¿y las almas? ¿Para qué Dios nos dejó en esta tierra? ¿Para qué el Espíritu Santo de Dios equipa con dones? ¿Para qué el Espíritu ¿Para qué el Espíritu de Dios da herramientas para que usted trabaje y edifique el cuerpo de Cristo? ¿Para qué Él se encargó de apartarlo desde el vientre de su madre para que usted sea un ministro, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro? ¿Para qué? Si después vamos a permanecer solamente dentro de la iglesia dando gloria a Dios. No, Dios nos ha equipado para que trabajemos, para que salgamos a ganar almas, para que le prediquemos a Cristo. Yo tengo una pregunta: ¿cuánto hace que no te comunicas con una persona que está perdida? ¿Se acuerdan quién vino a la reunión pasada? Un chico que está peleando contra el alcoholismo, muy conocido aquí arriba, se llama el Chino Muñoz. Hoy le escribí temprano y también lo llamé. ¿Y sabe lo que me dijo? Gracias por acordarte de mí. Porque en otras palabras me dijo, ¿quién soy yo para que vos, pastor de la iglesia, te acuerdes de mí? Sos un alma que necesita a Cristo. ¿Cuánto hace que usted no hace contactos? Pero sí nos relacionamos con los hijos, con los parientes, con las amigas, con los amigos. ¿Y las almas? ¿Para qué fuimos librados? Hágase esa pregunta. ¿Para qué me salvaste? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Quizás en el mismo lugar que estás hoy. Pasivo, desactivado, sin fuego, sin pasión. Mirando que todo es difícil, mirando que todo es imposible, mirando mis necesidades primero, mirando que tengo que cubrir esto, aquello, este otro. Pero ¿no será que por ahí nuestra necesidad es el producto de no estar donde tenemos que estar? Nunca se puso a pensar, estoy mal económicamente, estoy mal físicamente. Se lo digo a muchos predicadores que me llaman, ese pastor, estoy enfermo. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? No, pero ahora que tengo diabetes, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde no fuiste cuando estabas sano? Ahí tenés que ir. Porque cuando estabas sano la oportunidad estaba, pero no fuiste. Ahora que estás enfermo no vas porque estás enfermo. O sea, ¿cuándo vas a ir? Entonces, todo esto es nulo si no hay gente que diga, heme aquí, Señor, yo quiero despertar. Heme aquí, Señor, yo quiero salir de mi modorra, de acá de donde estoy durmiendo. Yo quiero salir de acá, del pozo de la indiferencia. Si yo antes lloraba por la gente perdida, si yo antes velaba por la gente perdida, ¿qué me pasó? ¿Qué me llenó el corazón? ¿Qué es lo que está ocupando ese primer lugar?
Y en esa época que vos amabas a Dios y servías a Dios de todo tu corazón, nada te faltaba. ¿Sí o no? Nada te faltaba. Pobre pero feliz. Pobre pero siempre ibas a un lugar, hablabas de Cristo y de pronto un pobre, mire, un día estoy predicando en Junín de los Andes. Y después de terminar de 3 días de ayuno, con una actividad, con 3 noches de reuniones, con 3 plenarias, había una señora mapuche paradita en un rinconcito así. Y yo pasaba para allá y venía para allá. Sí, pastor, ven acá, Nelson, esto, nada. Y la abuelita estaba ahí. Y me mandaron a una casa a orar y ella me esperó. Y yo llegué y le digo, hola, ¿cómo anda usted? Bien, hijo, bien. Y yo cené, como a la 1 de la mañana rompí el ayuno. Le digo, termino de comer y me voy a ir para Neuquén. Y la abuelita seguía en la parecita así. Le digo, oramos para nuestro viaje. Le digo, hacer que sea buena. Entonces salió de acá. Me dice, hijo, antes que se vaya, yo quería darle esto. Desenvolvió un pañuelito. Mire, yo gasté en el alquiler del local, en mi combustible y en mi estadía, póngale plata de ahora, 100.000 pesos. Esa señora, que nadie daba un peso por mí, una anciana de casi 90 años, esperó 3 horas para darme 100.000 pesos de ofrenda. No era rica, no tenía oro, no tenía un gran peinado, pero yo tenía un tremendo corazón que amaba a Dios. Y cuando yo vi su pobreza, estuve a punto de decirle, déjela, yo no necesito dinero. Pero el Señor me dijo, tómalo, porque si tú no lo tomas, yo no la puedo bendecir. Entonces, cuando tú haces la obra de Dios, equipado con los dones que Dios te dio, llevando adelante el ministerio que Dios te dio, Él se encarga de suplir tus necesidades. Y como lo hizo con Elías, no fue la viuda más rica que había en Sarepta de Sidón la que la recibió en casa, sino una que le quedaba un puñadito de harina y un poquitito de aceite y 3 leños para hacer la última torta y dejarse morir. Y ahí Dios se glorificó. Bellas como has dicho, mujer, pero primero hazme a mí una torta cocida ahí al rescoldo, a la ceniza, y tráemela y luego hacé para vos y tu hijo, porque así te dice el Señor. Mire, cuando alguien se mueve en el don, cuando alguien se mueve en el ministerio, siempre Dios va a hacer milagros. No importa donde Dios te envíe, sea barrios de ricos, barrios de pobres. No importa donde Dios te envíe, si hay abundancia o si hay escasez. Si Dios te envía, el que te dio dones, el que te equipó, el que te llamó y te dio un ministerio, te envía, ve. ¿Sabe por qué? Porque si Elías no hubiera ido, esa mujer hubiera muerto ese día de hambre. Era su última comida. Pero donde había un hombre obediente que fue hasta ese lugar y se atrevió a quedarse y a comerle lo poquito que tenía la viuda, no podía venir una multiplicación a menos que ella diera. Cuando tú te mueves en el don de Dios, cuando tú activas los dones que Dios ha depositado en ti y dejas de calcular, porque la mente es rápida. ¿Cuántos días quiere que vaya a predicar? 3 días. Y yo en 3 días puedo hacer 200.000 pesos. Y esto me dan de ofrenda 10.000 pesos por día. Es una matemática muy mala. 200.000 pesos contra 30.000 pesos. Es decir, Dios paga muy poco. Pero ¿quién te da la vida? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Quién te da la salud? ¿Y cuánto te cuesta?
¿Quién te da la luz de los ojos? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Quién te da la habilidad de caminar y levantarte y tomar mate y hacer torta frita y comer y compartir? ¿Quién te lo da? ¿Y cuánto te cuesta? Es decir, si yo tuviera que enumerar todas las cosas que Dios hizo a mi favor, aunque la iglesia me diera 10 millones de pesos por predicar 3 días, lo que Dios me ha dado es mucho más. Lo que Dios te ha dado es mucho más. Si no entendieras el plan de Dios, el propósito de Dios, y que el Espíritu de Dios es el que busca para equiparte como iglesia. Yo me dio una palabra esta madrugada que no la quiero hablar aquí todavía porque me la dio específicamente para un lugar. Pero la iglesia necesita recuperar poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vino el Espíritu Santo y la iglesia recibió poder. Y todo lo que leímos lo hizo una iglesia empoderada. Comía con alegría, con sencillez de corazón. Estaban en la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y todos los días se juntaban en las casas y comían y se alegraban y alababan a Dios. Y el Espíritu añadía y ellos decían, vamos a seguir estando juntos porque el Espíritu trae a la gente. Y él dijo, vayan. Y ellos decían, que vengan. Y de ahí empezamos a pelear con Dios. Nosotros decimos a la gente, venga Cristo. Y el Señor dice, vaya donde hay una necesidad, predique el Evangelio, enseñe las cosas que yo os he mandado. Y nosotros decimos, venga, que nos vamos a discipular, nos vamos a formar. Es decir, nosotros queremos que Dios haga la tarea nuestra. Estamos loquitos. Diga el que está a su lado, está loquito. ¿Me entiende? Es triste. Pero, ¿qué nos llevó a eso? Tanto escuchar gente que dice esto, que dice aquello, que dice... Si alguien habla algo, hable conforme al Espíritu. Ahora el verso 7 me gusta, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho mío. Me ha sido dada la manifestación del Espíritu para que yo pueda cosechar, sacarle plata a la gente, humillar a la gente. No. Me ha sido dada la manifestación del Espíritu para que mediante los dones de Dios en mi vida, en tu vida, para que mediante los ministerios que Dios nos ha impartido, podamos edificar el cuerpo de Cristo. Hay gente que necesita escucharte. Hay gente que necesita oír el mensaje que Dios ha puesto en tu boca. Háblalo. No solamente aquí, porque aquí todos somos predicadores. Ahora en la calle, ¿cuántos predicamos? ¿Cómo es nuestra casa? ¿Cuál es el entorno nuestro? ¿Se hablan cosas santas o se hablan malas palabras todo el tiempo? A veces usted escucha a nuestros hijos hablar y usted sabe lo que se vive en la casa. A veces nuestros hijos hablan 2 palabras y dicen 10 malas palabras. ¿Lo aprendieron de los padres? ¿Lo aprendieron de papá, de mamá? ¿Todo el tiempo hablando malas palabras? Es porque se nos han ido las cosas de las manos. Entonces tenemos que volver otra vez a educar. Vuelvo a decirles, mi hijo mayor habló con mi madre y le dijo, ¿sabe por qué yo no gasto plata en vino ni en droga, abuela? Pero yo a papá nunca lo vi emborracharse ni drogarse. Y muchos de nosotros hemos desviado algún tiempo nuestra vida y nos hemos rescatado porque nos hemos dado cuenta que lo que hacemos nosotros es lo que va a perjudicar mañana a nuestros hijos.
Un padre iba robando ovejas en el campo. Y le decía al hijo, mientras él gateaba, le decía, tened cuidado, avísame si alguien nos está viendo. Y el nene le tocaba la espalda y decía, papá, ¿pero quién nos está viendo? Nadie había. Podía llevarse las ovejas que quisiera, pero había alguien arriba que estaba mirando. Dígale que está a su lado, Dios siempre te ve. Usted me puede engañar a mí, como madre, como padre, como hijo, como esposa, como esposo. Yo puedo ser engañado. Me pueden vender un buzón. No, papá, no, mamá, si yo no digo cosas feas. Madre dice, no, mi hijo no habla malas palabras. Cuando usted está, no. Déjelo solo. ¿Por qué? Porque eso en algún momento fue nuestra forma de hablar en casa. O porque nosotros somos permisivos. Entonces, si no ordenamos casa, todos los dones, todos los ministerios que hay en nosotros estarán marchitándose día a día. Y cuando vayamos a abrir la boca no vamos a poder porque nos sentimos acusados por nuestra mala conducta. ¿Me escuchó? Pero a usted le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho de los demás, para que usted edifique, porque a esto es dado por uno. Por el Espíritu, palabras de sabiduría. A otro, palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, por el mismo Espíritu, dones de fe. A uno le fue dado fe por el mismo Espíritu. A otro, don de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profetizar. A otro, discernimiento de espíritu. Y a otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. Y es el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice? En forma particular. Un ejemplo, Ezequiel, te voy a dar don de profecía. Cristina, te voy a dar don de sanidad. Pía, te voy a dar palabras de sabiduría. Matías, te voy a dar don de fe. Pues dice, pero yo quería fe. Yo quería don de sanidad, no a la Cristina. No. Él da en forma particular, según Él quiere. Javier, te voy a dar don de hacer milagros. Pero ese no lo quería yo. No. El Espíritu que reparte lo hace en forma particular. Él le dice a Adriana, cuando empezamos a trabajar en el ministerio con mi esposa, fuimos a orar a una casa donde había una mujer endemoniada. Entonces ella me dice, orale vos. No, ore usted. ¿Pero qué quería decir? Y conmigo se enojaba, pero con el demonio no. ¿Qué? Orale vos. Y le cerré la puerta y la dejé sola con el demonio. Y cuando la endemoniada se quiso manifestar y dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo, y comenzó a hablar en lengua. Es decir, el que la llamó también la equipó y le dio la herramienta como él quiso, en forma particular. Si yo le he dicho, hablar en lengua, Señor, desata esa lengua, y Dios le hubiera dado otro don, no el que le desató. Pero a veces la manifestación del Espíritu, hablar en lengua, hacer milagros, fe, pasa a quedar condicionado por nosotros. Entonces, no sé si Dios me dio ese don. No sé, ese día capaz que fue casualidad, yo oré y de suerte se sanó. Decirle que está a tu lado, no sea incrédulo. Si Dios te dio un don, lo hizo en forma particular. Es decir, Él vino y dijo, esto es para vos, Nelson. Y Adriana me dice atrás, o Candy acá al costado, pero eso lo quería yo. No, esto yo se lo doy a Él. Y cuando Dios reparte dones,
Usted no tiene que hacer nada para recibir de Dios. Solo creer y tener hambre de Dios. Diga conmigo, creer y tener hambre. Porque este pasaje, capítulo 12 de Corintios, dice, porque no quiero que ignores acerca de las manifestaciones y de los dones del Espíritu, como los gentiles, como cuando andabas en otro tiempo, en la vanidad de tu mente. No quiero que ignores, no. Vos tenés que estar empapado de esto. Tiene que ser un anhelo, tiene que ser un deseo esto. Cuando yo iba a la iglesia, Asamblea de Dios Cristiana, cada vez que venían los líderes, cada 3 meses se hacían reuniones de líderes, venían y te preguntaban, ¿te bautizó el Espíritu Santo? ¿Hablas en lengua? No, todavía no, está crudo entonces. Bueno, lo único cocido eran ellos. Y sí, pero era verdad, estábamos crudos. ¿Y ya hablas en lengua? No, ya profetizar, no, entonces está crudito, está verde todavía, te decía. Y venían algunos misioneros de misiones, no de misiones de esos que andan por el mundo, no, de misiones ya. Está verde, chamigo, todavía el Señor tiene mucho que arrancar. Y nosotros orábamos a las 3, las 4 de la mañana, 4 o 5, que no hablábamos en lengua, pero no podíamos dejar de parar la lengua. Pero del Espíritu no hablábamos nada. Y eso nos llevaba a ayunar, a orar. Hoy la gente, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Como una impartición de Dios, del Espíritu de Dios, dones, que empiezan los dones y después vienen los ministerios. Entonces la gente se conforma con venir a la iglesia, con cantar, alabar, y yo he visto lengua. Eso no es una lengua. Yo he visto a gente hablar en lengua. Yo he visto a gente hablar en lengua, en idiomas espirituales, angelicales, en idiomas de otros países. Gente que no saben cómo es la O, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, los bautizó y los llenó. Fueron gente que hablaron en idiomas que usted jamás había escuchado. ¿Y sabe lo más lindo de todo esto? Que de pronto se paró uno por allá atrás que usted sabía que no sabía que la O era redonda. Y de allá decía, mientras este hablaba en lengua, decía, esto dice el Espíritu de Dios. Y este hablaba en lengua y este otro lo interpretaba por el mismo Espíritu. ¿Me entiende? Dones de profecía. Discernimiento de espíritu. Vieron acá, yo vengo de tal ministerio y hay gente que tiene discernimiento del espíritu y le dicen, ese es un ladrón. Y toda la iglesia dice, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Tengo esto para darte, una impartición, usted viene y el Señor dice, ese es un ladrón. Ese es un ladrón. Nosotros estuvimos en una iglesia donde había un ladrón. ¿Se acuerda, pastora? El tipo estaba prófugo, tenía captura. ¿Te acordás, Agus? Y vino a la iglesia y acá lo atendían. Todas las iglesias andaban detrás de ellos. Ahí andaban varios de estos que tienen ministerios interplanetarios. Y yo le digo, yo quiero hablar con usted. Y me fui a reunir con él al Automóvil Club. Tomamos un café. No tenía plata ni para pagar un café. Pero él era, voy a traer una banda, voy a traer un sonido, lo voy a hacer grabar, lo voy a representar. Yo soy un empresario. Y entonces yo le empecé a apurar. A ver, dame una señal de que todo lo que vos decís tenés. Y cuando lo empecé a apurar, le dijo a los chicos de la banda, no quiero que este muchacho hable más conmigo. Y yo vengo y le digo, me parece que este loco es un sinvergüenza número 1. Salió en el diario La Mañana del Sur, salió en el Facebook, cuando lo arrestaron, no sé dónde fue que lo arrestaron, en Confluencia. Pero ya tenía no sabe cuántos metidos acá. Y lo metieron preso. Tenía captura internacional, se había escapado de una cárcel de Mendoza y él se paraba acá a hablar del mero mero. Y usted lo escuchaba hablar, parecía un ministro y todo el mundo decía, amén, gloria a Dios. ¿Dónde está el discernimiento de espíritu, querido? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos una fachada religiosa.
pero no tenemos los dones manifestados del Espíritu en nuestra vida. Y cuando eso sucede, discernimos. Cuando eso sucede, el Espíritu de Dios te dice a vos, no creas, algo no te cierra. Algo no te cierra. Diga conmigo, cuando algo no me cierra, es el Espíritu Santo ministrándome a través del discernimiento, que es un don que me dice, ten cuidado, poné primera, frená, hay una lucecita en tu corazón, algo no me va de este tipo, ¿qué es? Es el discernimiento de Dios, un don que el Espíritu de Dios te ha dado para que puedas saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y aunque se echó a varios en el bolsillo, nosotros estuvimos ahí en la vanguardia, y gracias a Dios no nos permitió el Señor ser víctima de él. Pero ya estábamos, creo que los que tocaban conmigo en la banda le habían dado un dinero para que les traiga un sonido interplanetario, y se iban a empezar a pagar las grabaciones, y ya se estaba por embolsillar una buena fortuna cuando la policía vino y lo agarró. Uno de esos chicos que lo tenía alojado en su casa hoy no camina más en las cosas de Dios. ¿Entiendes? Diversidad de dones, pero siempre el Espíritu será el mismo. Te dé en forma particular el don que te dé, mientras la iglesia lo necesite, Él está activo. El día que la iglesia se vaya al cielo, el Espíritu Santo será quien la lleve. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo operará. Los ministerios edifican el cuerpo. Vamos a hablar en otro momento de los ministerios. Pero los dones son los que nos ha dado el Espíritu. ¿Para qué? Para estas cosas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Me entendió? ¿Cuántos miembros tiene su cuerpo? Dedos, palma de la mano, antebrazo. La otra parte, ¿cómo se llama? Hombros, costillas, cuello, cervical, columna, cadera, piernas. Wow, dedos en los pies. Pero no es que un dedo de sus pies dice, yo no quiero estar más con el gordo este, me voy a ir. Otro dedo me dice, yo no quiero estar más porque este es mucho olor larga este piecito. Diga, no puede irse un dedo de mi cuerpo, por más que no le guste mi cara, porque es parte de mi cuerpo. ¿Me entiende? Ay, la oreja no está conforme con ser oreja, porque todo el día tiene que estar escuchando lo que le gusta y lo que no le gusta. Le gustaría ser nariz, porque entonces anda interrumpiendo cuando otro lengua larga habla. Pero Dios lo puso. Y si no tengo oreja, ¿qué pasa? Soy sordo. Entonces mi oreja es fundamental, aunque a veces pique, aunque a veces hay que darle con un hisopo, aunque a veces me entra agua, le entra infección, es parte de mi cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. A mí no me gusta cómo predica este hombre, no me gusta cómo predica esta mujer. Le estás diciendo a tu dedo, no te quiero en mi cuerpo. El viernes te van a poner un anillo y te vas a casar, salí de acá. ¿No es así? Si la negra no está viendo, amén, hermana Adriana, no. Pero es parte del cuerpo. Y aunque no le guste tu cara, a Nelson, o a Juan, o a Pedro, el que te llamó te hizo parte de su cuerpo.
y estás ahí. Y dice que dentro del cuerpo hay cosas para uso honroso y otros para usos viles. Y uno no es todo el tiempo ojitos pintados, pestañas dobladas. También tiene que usarlo vil, tiene que ir al baño. Y hay cosas que se muestran y otras que se ocultan. Así es el cuerpo. Y hay ministerios públicos y hay ministerios privados. Hay gente que en público son un bombazo, gracias a los que en privado oran por él o por ella. Está bendecido y en victoria, gracias a los que, sin que él sepa, están orando por él. Están pidiendo a Dios por él para que Dios lo cuide, lo prospere, lo guarde, lo tenga sano, lo tenga fuerte. Y él se cree que es la última Coca-Cola del desierto. No. Hay otro que está orando. Sos parte del cuerpo. Tengo unos ojos verdes. Y a todo el mundo lo miro ahí para impactar con los ojos. Y los ojos. Y la oreja dice, ¿de qué te sirve el ojo? Si lo que escuchás es todo malo y te contamina. Si lo que estás viendo todo el tiempo es cochino y te contamina. Y la nariz dice, ay, ¿qué te hace el agrandado, ojos verdes? Si yo dejo de respirar, te morís, te secás y te comen los gusanos. Hay cosas para uso honroso, pero las Biblias son más importantes. Si usted está haciendo fila por ahí, le da ganas de orinar y no orina, ¿qué pasa? Se orina encima, tiene que salir con baño. Y esa parte de Dios, pero ¿cómo Dios me va a poner a mí ganas de orinar justo cuando estoy haciendo fila? Es que usted tiene un cuerpo. Y todas las cosas que el cuerpo tiene son necesarias. Así que si no le gusta cómo Dios usa a alguien, es necesario que ese alguien esté ahí. Si a usted no le gusta la predicación de fulano, es necesario que esté ahí porque es parte del cuerpo. Y termino con esto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué hermoso. Póngase de pie. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y cuando venimos a la reunión, escuchaba a Carmen, que oraba y decía, Espíritu, ven acá, ven a este lugar. Claro que sí, danos de beber de tu agua. Queremos beber de esa manifestación que tú quieres darme a mí. Soy parte de este cuerpo. Necesito a mi hermana, necesito a mi hermano, necesito los dones que hay en él, la gracia que hay en él, el conocimiento que hay en él, la sabiduría que hay en él, la fuerza que hay en él, las oraciones que hay en ella. Señor, si no sería por esas oraciones, ¿qué sería de mi vida? ¿No le parece a usted? Muchos estamos de pie porque hay mucha gente que ora. Por ahí miro el Facebook, una prédica, durante un culto, 100 visitas, 120 visitas, 180 reproducciones. Y yo a veces me pregunto, ¿cuánta gente orará por mí? He conocido gente mayor que cuando me ven me dice, venga pastor, le quiero dar un abrazo, ancianas, quiero dar un abrazo. Quiero que sepa que siempre estoy orando por usted. Mis amados amigos y hermanos en la fe, padres, allí en Paraguay, Eulalio y Maura, nunca estuvieron aquí. Pero dicen, ¿cómo está Adriana? Estoy orando por Adriana, es re bonita, es re linda, es re buena. ¿Y cómo sabe? Yo le digo, ¿usted porque no la conoce? Hay gente que nos sostiene porque es parte del cuerpo. ¿De qué le servirían a los ojos verdes estar aquí arriba si no hubieran estas piernas que nos sostienen?
Daría de cabeza y ¡pum! La cabeza contra el piso, los ojos mirando el suelo. Pero se pueden contemplar porque hay piernas que lo sostienen, porque hay una columna vertebral que lo mantiene de pie. ¿Sabe cuántas veces has brillado porque otro ora por vos? Porque hay gente que te valora, que te ama, que te quiere. ¿Y cuántas veces te hubiste caído y a punto de tomar una mala decisión? Y de pronto, ¡pum!, se encendió una lucecita en tu cabeza y encontraste una salida. Porque mientras vos estabas peleando con la necesidad, con el dolor, con la tragedia, alguien estaba diciendo: Señor, mira a tu sierva, ayúdale en este momento, abrele una puerta, papá, por favor, te lo ruego. Y con lágrimas en sus ojos, sostenelo, sacalo de ahí, de donde el diablo está a punto de matarlo. Una madrugada amanecimos orando con alguien, un viernes de la noche, y un día sábado alguien se metió en casa para matar a mi hijo y le pusieron una pistola en la cabeza y le dispararon 3 veces y la bala no salió. ¿Sabe por qué? Porque había un papá y esta mujer que Dios puso a mi lado, que oramos y le dijimos a Dios: ten misericordia, cuídalo, protégelo. Y como no le pudo disparar, le dio con la culata del revólver, lo enganchó afeitándose. Y cuando el muchacho sintió un ruido que era mi auto, Dios, mire cómo obra Dios, lo hizo escuchar que mi vehículo venía y salió para afuera disparando y percutó la pistola y hizo pa, 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 pa. Todo lo que no salió en la cabeza de él salió al aire. ¿Sabe por qué? Porque la oración eficaz, justa, puede mucho. ¿De cuántos peligros Dios te ha librado por la oración de otro? ¿De cuántos peligros Dios me libró por la oración de otro? De un amigo, de un enemigo. Porque hay veces que Dios te hace orar aún por tus enemigos. Inclina tu rostro. Decirle a Dios: hay diversidad de dones. Yo quiero que lo que me diste se active en mí. Quiero que se encienda otra vez la llama del amor, de la pasión por las almas, pasión por los perdidos, pasión por los pecadores, pasión por los que están presos en prisiones de oscuridad, pasión por aquellos que están ciegos, viviendo en este mundo, simplemente porque respiran. Abre los ojos. Aquellos se vuelvan a ti, se conviertan. Úsame, despiértame. Para algo me salvaste. Debería estar muerto si no hubiera sido porque tú saliste a mi encuentro. Pero para aquello que me preservaste la vida, para eso es que yo quiero vivir. Para que el día que me tenga que ir a tu presencia, me digan: buen siervo, buena sierva, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y allí te muestran: este que está acá, tu oración lo conquistó. Esa campaña que hiciste, que vos viste que nadie vino, Él me aceptó. 3 días después de esa cruzada, murió en un accidente. Pero está aquí porque tú le llevaste la palabra, porque tú llegaste a tiempo con el mensaje. ¿Cuánta gente te va a sorprender el día que llegues a la presencia de Dios? Que se convirtieron, que fueron libres por tu oración, por tu clamor y porque tu pasión por las almas se mantuvo activa. Oramos para que la mano de Dios sea poderosa y te levante y te restaure. Oramos para que la mano de Dios sea fuerte sobre aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Yo, pastor, antes sí que Dios me usaba, querido, quiero que
te pongas de pie en el nombre de Jesús y Dios no diga, Dios me usaba. Quiero que digas, Dios me sigue usando. Dios me empezará a usar a partir de este mismo instante y volveré a retomar el camino donde las cosas yo las dejé tiradas. Padre, estamos clamando porque creemos fielmente que tú nos estás confrontando y nos estás llamando a un encuentro personal contigo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Levante un poderoso aplauso y dele gracias a Él.